Se terminó el ciclo de Erik ten Hag en el Bayer Leverkusen y comienza una nueva era, comienza la era de Kasper Hjulmand, y en este video vamos a hablar de lo que podemos esperar de este Leverkusen bajo la dirección técnica del técnico danés, cómo ha sido el mercado de pases del equipo, cuál es el plantel que tiene a disposición el ex técnico, perdón, del Mainz, por ejemplo, qué futbolistas pueden ser claves dentro de su sistema, de su estilo de juego y demás. Todo esto y mucho más lo vamos en este video, así que así, comenzamos. Un segundo comienzo para Leverkusen esta temporada, después de lo que ha sido un corto, intenso, desastroso y casi caótico, incluso también entraría dentro de la definición de lo que ha sido este ciclo de Erik ten Hag, que no ha sido nada productivo, que sabemos que solamente ha durado 3 partidos oficiales, que fue despedido tras 2 jornadas de Bundesliga, siendo el técnico más rápido despedido por un club alemán justamente, y comienza una nueva era, en este caso con Kasper Hjulmand, técnico danés, que bueno, muchos lo conocerán por lo que ha sido sus últimos años dirigiendo justamente a la selección de su país, que también ha tenido experiencias dentro de su país natal a nivel clubes, en el caso del North Island, teniendo 2 ciclos, y un técnico que ya también tiene experiencia dentro del fútbol alemán, que ya ha dirigido al Mainz durante la temporada 14-15, en una etapa que no ha sido muy productiva, en una etapa en la que no ha dejado por ahí la mejor imagen, no pudo terminar la temporada, fue despedido tras 21 fechas, con el equipo de Maguncia justamente peleando la zona de descenso, peleando la permanencia. Después esa temporada, ante la salida del danés, bueno, el club se termina salvando, pero su única experiencia, no solamente en la Bundesliga, sino su única experiencia dentro de la élite del fútbol, dentro de las principales 5 grandes ligas, por ahí no es la mejor. Pero como decía antes, lo que por ahí más destaca del trabajo Hjulmand tiene que ver con la selección danesa, en la que sí tuvo buenos resultados. Hemos visto una selección que por momentos ha tenido ratos de buen fútbol, ha tenido momentos, no digo de brillantez, pero sí en el que, bueno, hemos recordado por ahí buenos momentos de esa selección, de su selección suya, perdón, de esa selección suya que él dirigía. Un equipo que también ha tenido buenos resultados, recordando lo que fue aquella participación en la Eurocopa 2021, en la cual llega a semis y termina después quedando eliminado ante Inglaterra. Después sabemos que Inglaterra termina perdiendo la final en Wembley ante Italia. Y lo que por ahí ha sido su final de ciclo, sí que por ahí no ha sido el mejor, porque recordemos que tuvo aquel mundial en Qatar, el 2022, en el cual queda eliminado en fase de grupos, en un grupo que compartió con Francia, pero que con Dinamarca, que aparecía por ahí como la segunda candidata a pasar de grupo, bueno, terminó quedando eliminada, finalmente pasó a Australia y fue una de las sorpresas que tuvimos en aquel mundial. Y su último gran torneo, que fue la Eurocopa justamente del año pasado, que tampoco fue muy buena que digamos. Es cierto que pasa la fase de grupos, pero sin ganar ningún partido, y que después termina siendo eliminado en la siguiente instancia, ya en octavo final, ante la anfitriona, en el caso también como también un poco de coincidencia con Alemania, que bueno, ahora es lógicamente el país en el cual va a volver a dirigir. Entonces habrá que ver, porque es un nombre que, según lo que se reporta dentro de los medios alemanes, ya estaba dentro de la órbita de Leverkusen, incluso antes de la llegada de ten Hag. Se hablaba de que ya era una opción para Rolf, que finalmente después Hjulmand decidió rechazar esa primera oferta, porque recordemos que él viene de seguir trabajando dentro de la Federación Danesa. Bueno, él no quiso agarrar ningún club, y bueno, ahora sí lo pudieron convencer, y bueno, llega en reemplazo de Erik ten Hag. Entonces, eh, va a tener un ciclo que ya arranca con la temporada recién comenzada, que eso puede tener dos miradas, en el sentido de que el club perdió toda la pretemporada, que la desperdició porque lo de ten Hag duró muy pero muy poco, pero también en el caso de Hjulmand por ahí tiene algo como positivo, es que la temporada recién arranca, que solamente transcurrieron 2 fechas de lo que tiene que ver con la liga, de que la Champions va a arrancar recién la semana que viene. Entonces queda toda la temporada para enderezar el barco, y para sobre todo algo que creo que necesita justamente el club, que es estabilidad, que era lo que necesitaba, o necesitaba un ambiente calmo ante lo que era la salida de Xabi Alonso, por todo lo que ha sido, por el ciclo histórico que ha tenido. Bueno, necesitaba un poco de tranquilidad, algo que con ten Hag ha quedado demostrado que no pasó. Entonces Hjulmand también lleva un poco con esa misión. Creo que es un perfil de técnico, ya por lo que ya incluso hoy con lo que ha sido su conferencia de prensa, con su primera conferencia de prensa como técnico del equipo, fue presentado o fue oficializado el pasado lunes, pero finalmente hoy fue ya presentado, firmó su contrato hasta 2027 y demás, que sí, ya parece un perfil mucho más ameno, un perfil mucho más amigable, por así decirlo, a diferencia de ten Hag.
Esto también lo quiero vincular, la llegada de Hullman, no solamente con lo que significa, lógicamente, su llegada al Leverkusen como director técnico, también, sino vinculado con Simon Rolfes, que ya viene de justamente quedar bastante manchado por lo que ha sido la elección de Ten Hag y el despido tan pero tan tempranero, que como siempre yo esto lo he destacado, y bueno, cuando hablé lógicamente de lo que fue la institución del técnico neerlandés, siempre dije, ¿no?, que por ahí la crítica siempre la orienté más en el sentido de que no me pareció mal que hayan echado a Ten Hag, siempre y cuando no se, por todo lo que se venía diciendo, que por ahí el ambiente no era el mejor, que futbolísticamente habíamos visto muy pero muy poquito para ilusionarse y demás, aunque eran poquitos partidos para sacar alguna conclusión y demás, pero por todo el contexto, por todo lo que se veía internamente, bueno, después por todo lo que se fue diciendo, no me pareció mal que se fuera despedido, pese a que fuera despedido muy tempranamente. Pero sí que la crítica siempre la orienté en el sentido de, bueno, ¿para qué trajiste a Ten Hag si vos ya sabías el perfil de entrenador que era, sabías el carácter, sabías los problemas que venía de tener justamente dentro del Manchester, y sobre todo en el sentido de que Rolfe lo fue a buscar, pero creo que sin convicción, porque quedó demostrado de que a la primera de cambio que la cosa no funcionó, bueno, lo terminó echando. Entonces también habla eso, habla justamente de que Rolfes nunca estuvo convencido realmente de Ten Hag y que fue una, no sé, tercera, cuarta opción. Recordemos que en verano, cuando se empezó a hablar ya de los posibles sustitutos para Xabi Alonso, ya se habían comentado nombres como C. Fábregas, como el de Glasner y otros nombres, etcétera. Pero, y que el nombre de Ten Hag, bueno, aparecía dentro de, no sé, una tercera o cuarta opción y demás. Por eso, bueno, tampoco me quiero enredar mucho con lo que es, con lo que ha sido el ciclo de Ten Hag, que ya te lo he dicho, hay un video acá en el canal hablando puntualmente de todo lo que ha sido su salida, todo lo que ha sido su mini ciclo, como decía antes, muy intenso y muy caótico. Por eso vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con la llegada de Kasper Hullman, que lo he dicho, contrato hasta 2027 y que es una segunda oportunidad para el club y una segunda oportunidad, en el caso, como decía antes, para Rolfes, que en este caso hizo una apuesta por un perfil de entrenador distinto, pero que lógicamente también llega con sus pros y sus contras. No es un por ahí nombre que ilusiona demasiado, principalmente porque por ahí su experiencia a nivel clubes no ha sido o no es claramente la mejor. No porque no porque haya tenido un mal paso, por ejemplo, por el North Island, el equipo de su país, el cual dirigió, sino porque no tiene tampoco mucha experiencia dentro de la élite. Como decía antes, el Mainz es el único equipo dentro de las 5 grandes ligas que ha dirigido y que justamente en el club de Maguncia no ha tenido un buen paso y que de 2019 hasta esta parte solamente se ha dedicado a dirigir la selección de Dinamarca. O sea, hace 6 años que no tiene esa experiencia de a nivel clubes de dirigir el día a día y demás, que es un contexto lógicamente muy diferente a lo que es dirigir una selección. La selección, como se suele decir, vos tenés que seleccionar a los mejores jugadores de dicho país o de tal país. Bueno, dirigir a un club, lógicamente, es algo totalmente muy distinto, es otro tipo de trabajo, es otra metodología incluso de trabajo además, así que va a llegar y va a tener que adaptarse nuevamente a lo que es trabajar, como se suele decir, el día a día, que es algo muy diferente a lo que venía haciendo. Por eso es una por ahí de las contras que se le puede encontrar a su llegada, más allá de lo que decía antes, de esa poca experiencia que tiene dentro de la élite. Después sí, en cuanto a aspectos por ahí más positivos, se hablaba de que Rolfes justamente quería un entrenador que siguiera con este sistema, que siguiera con el 3-4-1-2-2-1, después ahora lo tenemos viendo, obviamente con sus diferentes matices, pero un entrenador que, bueno, continúe con la línea de 3, que continúe con estos carrileros, con el doble 5, con los dos mediapuntas o un 9, o un media punta y dos delanteros y demás, que ya, bueno, es un sistema que ha instalado Xabi Alonso, que con Ten Hag, casi que no sé si obligatoriamente, pero o si por convicción del propio técnico neerlandés, eh, casualmente o porque quiso, no sé, o porque quiso continuar con este sistema, bueno, decidió justamente darle continuidad a esta línea 3. Bueno, ahora entonces Hullman, que es un entrenador que, por ejemplo, en Dinamarca sí le hemos visto que en el inicio de su ciclo ha utilizado un 4-3-3, pero que después fue mutando a, lo dicho, una línea 3 para formar con ese 3-4-1-2, 4-2-1 y demás. Entonces, es uno también de los aspectos por los que seguramente Rolfes haya elegido al técnico Anes, más allá de lo que decía antes, de que es un perfil por ahí más, no digo familiar, pero sí un perfil más ameno, más tranquilo, sin tantos reflectores, como era el caso del ex técnico del Ajax. Por eso veremos qué podemos esperar de su Leverkusen, porque lo que hemos visto de su selección de Dinamarca ha sido un equipo de posesión, un equipo que ha, lógicamente,
o se ha rodeado con futbolistas de buen pie, con media punta, con uno o con dos que tratan de darle juego. Por supuesto, uno de los emblemas de su selección ha sido Christian Eriksen, que incluso hoy mismo se había hablado o se empezó a hablar o empezó el rumor de que ante esta llegada de Hullman al Leverkusen se podía o él podía llegar justamente a poder llegar al conjunto de las aspirinas. Bueno, finalmente todo está dado para que, bueno, Eriksen tenga su primera experiencia en la Bundesliga, pero en el caso del Wolfsburgo, un equipo también que está muy empanentado con futbolistas daneses y demás, pero bueno, veremos en qué queda eso, pero como decía antes, Prisi Hullman es un entrenador que lo que hemos visto, sí, equipo de posesión, equipo de futbolistas de buen pie, equipo que obviamente tiene esa propuesta de fútbol más ofensivo, que también creo que te encaja y es una de las cosas también por las que fue elegido para este nuevo reto. Entra en la filosofía del club, un entrenador que también por momentos ha sido más pragmático, si se tiene que tirar atrás, si tiene que ser un equipo por ahí menos propositivo, también sabe hacerlo. Es un entrenador que por lo que hemos visto también se ha adaptado bastante a lo que tiene que ver con el contexto de partido. Antes hablaba también de los resultados, que por ahí tuvo buenos resultados en su arranque. Recuerdo alguna eliminatoria, no recuerdo bien si de alguna Eurocopa o de algún mundial en el cual Dinamarca gana prácticamente todos los partidos de aquella eliminatoria y bueno, termina clasificando. Ahora, repito, no me acuerdo muy bien si fue eliminatoria para una Eurocopa o para un mundial, pero su arranque de ciclo sí que fue muy positivo, con lo que decía antes, con esa muy buena Eurocopa en la cual llega a semis y demás, pero por ahí sí su final de ciclo fue ya un poco más desgastante. Y demás, así que veremos porque me imagino que lógicamente dentro del club esperan que veamos una imagen bastante parecida a la que vimos dentro de dentro de esa selección danesa y que no termine como sí terminó en el caso del Mainz, en el que como decía antes solamente duró 21 partidos, duró 21 fechas, 24 partidos, en el cual terminó con el equipo peleando la permanencia. Después lo he dicho, el club se termina salvando, que en primera instancia cuando él llega reemplaza a Thomas Tuchel, que había hecho un gran trabajo en el Mainz y que aquella temporada el club tenía la posibilidad de jugar Europa League. Bueno, ante la llegada de Hullman pierde esa ronda previa. Recordemos que se jugaban varias rondas previas en la Europa League anteriormente y bueno, el Mainz termina quedándose afuera en la primera de cambio. Entonces ya fue un ciclo que arrancó mal, porque arrancó con esa eliminación, arrancó con después lo que fue esa primera ronda de la Pocal, que también en la cual queda eliminado ante un equipo de categoría menor y ya ahí el ciclo ya arrancó bastante enrarecido, por así decirlo. Por eso veremos qué podemos esperar de él dentro de este nuevo reto y bueno, dentro de su segunda experiencia dentro del fútbol alemán. Y pasamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el actual plantel, con lo que ha sido el mercado de fichajes, que siempre he destacado de que ha sido muy movido por parte del Leverkusen en cuanto a caras nuevas, en cuanto a futbolistas que han llegado, en cuanto a futbolistas que también lógicamente se han ido. Creo que de los equipos de la liga es el club que más calidad perdió, no solo futbolísticamente, sino también dentro del apartado de liderazgo, que es otra de las tareas que va a tener que solucionar Hullman, porque hemos visto que con Ten Hag no ha quedado muy claro quiénes son los líderes. Que es cierto que esto también habla un poco de que es un plantel muy debilitado en ese sentido y que va a tener que encontrar nuevos líderes. Andrich ha sido designado el capitán justamente por Ten Hag. Veremos si para Hullman sigue siendo el capitán. Todo va a depender si el danés lo piensa como titular o si no, porque encima ahora vamos a ver de algunos futbolistas que han llegado que bueno, todavía no han debutado oficialmente. El caso de Eki, el caso de Ben Seir y demás. Bueno, el caso también de Bade porque tuvo poquitos minutos, si bien ya debutó, tuvo poquitos minutos y casi que tampoco ha jugado mucho. Entonces, también veremos cómo estas nuevas piezas se acomodan o se acoplan a lo que tiene que ver con esta de Hullman, que creo que en líneas generales es un plantel que está bastante bien armado en cuanto a perfiles y que creo que hay futbolistas que encajan justamente con esa idea de posesión, esa idea de equipo propositivo, de fútbol ofensivo y demás que seguramente quiera plasmar Hullman, por así decirlo. Entonces, pero volviendo nuevamente ya para cerrar el tema de los líderes, habrá que ver, porque lo he dicho, está Andrich, veremos si se sostiene él, y después tenés futbolistas, no sé, el caso de Tapsova, el caso por ahí de Palacios, el caso de Schick, que son futbolistas que están ya hace un par de temporadas, pero que por ahí no son esos líderes natos, son por ahí líderes más de lo futbolístico, por así decirlo. Entonces, veremos ahí, porque Grimaldo es un jugador que, bueno, ya tiene sus 2 años dentro del club, que es un jugador de más experiencia del plantel, pero tampoco no me da esa sensación o no me da que es ese perfil de líder, por así decirlo. Entonces veremos quiénes son un poco
o Hullman quien designa que pueden ser sus nuevos líderes, no sé, pensando en futbolistas nuevos, el caso por ahí de Flecken, el caso por ahí de Lucas Vázquez, que es un jugador de mucho recorrido, de mucha experiencia, el caso puede ser de algún otro futbolista que por ahí pensemos que pueda, pese a su corta edad, pueda dar un paso adelante. No sé, el caso, por ejemplo, de Badé, que por ejemplo el otro día en ese partido ante el Werder Bremen hemos visto ya, ¿no? Siendo un poco ordenando la defensa, siendo por momentos ese central, por así decirlo, o ese futbolista que ya empezó dando órdenes y demás. Entonces, ¿por qué no pensar que también el francés, que es un jugador dentro de todo que ya tiene 25 años y demás, que también puedan meterse ahí dentro de los líderes del equipo? Así que lo he hecho otra de las tareas que va a tener que rápidamente resolver Hullman. Por eso vamos a hablar un poquito con el mercado de pases, hablando eh, primariamente de lo que ha sido las bajas, que son muy importantes. Sabemos la de Beers, la de Frimbo, que se fue a Liverpool, sabemos la de Adli, que se fue al Bournemouth, la de Kosunu, que la temporada pasada todo a préstamo. Bueno, después la Atalanta la termina comprando por 20 millones. El caso de Xhaka, que es un caso también muy significativo, porque es uno de los futbolistas, creo que junto a Radek y junto a Hincapié, que su salida se vio por ahí motivada por el hecho de que no veían que el ciclo de Ten Hag sea muy productivo, o que no veían que el ciclo fuese a ser muy exitoso. Y bueno, el tiempo rápidamente les terminó dando la razón, pero bueno, ya casi hablaba de que por ahí tomó esta decisión de irse casi desesperadamente, porque recordemos todo lo que pasó con sus rumores y demás, que finalmente se terminó yendo al Sunderland por 15 millones, pero es uno de esos futbolistas que me parece que, viendo un poco el panorama, a la primera que pudo irse, bueno, se terminó yendo. Bueno, lo que decía antes, el tiempo le está dando la razón. El caso después de Puerta, que también se fue cerca del último día de mercado. El caso de Raki, que se fue al Mónaco. El caso de Taque, bueno, ya sabemos que ya había quedado libre. El caso de Hincapié, que se fue a préstamo al Arsenal, también casi de manera, no digo desesperada, pero sí yéndose el último día, yéndose a préstamo con una opción de compra, que es una obligación, pero en una operación bastante rara. El caso de Boniface, que el último día también se fue a préstamo al Werder Bremen. Futbolista que creo que no iba a ser creo que desde el club veían que este año lo mejor para él era continuar en otro equipo, que era justamente que tenga rodaje, que respire otros aires y demás, y después la temporada que viene veremos si es tenido en cuenta o no, pero bueno, creo que era un vínculo que bueno, se tenía que separar sí o sí dentro de este verano. Después que se fue a préstamo, el caso de Cobar, que también un arquero que no funcionó, que se fue a préstamo al PSV y demás. Ha sido un mercado muy movido en cuanto a las bajas, con un total de 230 millones recaudados, y vamos a las altas, que en las que ha invertido casi 200, o sea, más o menos invertido lo que ha generado o lo que ha vendido. Llegó el caso de Tillman y de Kwanza, que llegan por 35 millones, las compras más caras de la historia del club. Futbolistas que ya rápidamente el caso de Kwanza es un titular, no digo que indiscutidamente, pero llega para ser un poco ese nuevo líder de la defensa. El caso de Tillman también, y creo que además en este esquema de dos mediapuntas que seguramente siga Hullman, le siga dando continuidad, me parece que Tillman es ese futbolista que puede ser clave dentro de la estructura de tres. Antes hablaba de, bueno, de qué futbolistas pueden ser importantes. Bueno, me parece que el caso del estadounidense, por el perfil de futbolista que es, por ser ese mediapunta seguramente de más calidad que hay en el plantel, me imagino que va a ser un futbolista muy, pero muy importante. El caso de Ben Seghir, que llega por 32 millones, que todavía no ha debutado oficialmente, sí lo ha hecho ya en un partido amistoso, pero es otro jugador que dentro de esa doble media punta, si bien él es más un extremo, bueno, ¿por qué no pensar que Hullman esté pensando en una doble media punta, pero con un número 10 más al uso, como es el caso del estadounidense, y un extremo más cerrado, que puede ser el caso del marroquí, que llega un poco para reemplazar esa figura de Amin Adli? Llegó X Fernández, que llega por 25 millones proveniente del fútbol árabe, que ahora hablar un poquito de él, porque creo que llega lógicamente por una cuestión de proyección, una cuestión del precio, para reemplazar lo que era la figura de Xhaka. Y por qué no pensar que puede ser titular junto a Palacios, ahora lo veremos. El caso de Valle, que ya me llega por 5 millones, que también ante esta salida de Hincapié me parece que va a cobrar mucho protagonismo. Y es más, creo que el club ya cuando lo fichó tenía en mente o sabía que había una mínima posibilidad de que Hincapié se fuera. Bueno, terminó sucediendo, así que me parece que es un fichaje que se hizo más de prevención, por así decirlo. El caso de Massa, que llega por 12 millones. El caso del hecho de Flecken. El caso de Poku, que veremos qué rol tiene con Hullman, que es una apuesta que llega por 10 millones. El caso de Kofané, chico de 18 años, que Ten Hag, dentro de lo positivo o de lo que se puede destacar como positivo, la verdad que le dio minutos, le dio protagonismo. El último partido fue titular. Bueno, veremos qué tanta confianza o qué tanta continuidad le puede al técnico danés. El caso de Blaswick, que llega para hacer o para cumplir ese rol de segundo arquero. El caso de Luka Vázquez, que llega libre y que veremos si es el dueño o no de esa banda derecha, sea como lateral o como carrilero.
El caso de Axel Tate, que llega libre del PSG, y el caso de El Dialito Echeverri, que bueno, llega a préstamo y que veremos también dentro de ese sistema. Creo que es un perfil también que le puede resultar muy seductor, por así decirlo, o muy atractivo a Hullman. Veremos qué rol tiene y veremos cuánto protagonismo puede tener dentro de este equipo, sabiendo que es un futbolista que está a préstamo, no tiene opción de compra. Entonces, veremos ahí cuál es la decisión de Hullman. Por eso digo, ha sido un mercado muy movido en cuanto a caras nuevas, en cuanto a bajas, en cuanto a salidas de realmente mucho, pero mucho peso. Y pasamos ¿sí? a lo que tiene que ver ya con, bueno, qué plantel tiene y cómo va a ser, digamos, su sistema, más allá de que recién hablamos un poquito de lo que tiene que ver con, bueno, qué estilo o qué fútbol podemos esperar del ex técnico de la selección danesa. Vamos a hablar un poquito de qué plantel tiene a disposición, que ya digo que claramente es un plantel comparado con la temporada pasada que ha perdido calidad, como decía antes, calidad futbolística, que ha perdido líderes, que ha perdido piezas muy importantes, que si vamos a ver dentro del teórico 11 que podría armar el equipo, vamos a ver que prácticamente casi la totalidad del once titular en base es un equipo totalmente nuevo. Por las bajas que ha tenido, se han ido futbolistas muy importantes. Sigamos un poco a lo que tiene que ver con aquella columna vertebral que supimos ver con Xabi Alonso en aquella temporada que consigue el doblete histórico. Ya no está Radeki, ya no está Ta, ya no está Hincapié. Recordemos que tampoco ya está Stanisic, que la temporada pasada ya no estuvo, ya había vuelto al Bayern, que ya no está el caso de Xhaka, que ya no está el caso de Frimpong, que ya no está Beers, que incluso Boniface, que ha sido también importante pese a sus problemas y demás, ese primer año es un jugador que ya no está. Entonces, es un plantel, no digo nuevo, pero que sí, solamente recordando lo que es aquel plantel, que lo he dicho de aquella temporada histórica, son solamente 7 futbolistas, 7, 8 futbolistas los que quedan únicamente dentro del actual plantel, de los cuales esos hay nombres como por ejemplo el caso de Niklas Lom, que es el tercer arquero, es un arquero que no tuvo participación prácticamente dentro de aquella temporada. Entonces es un plantel bastante renovado a comparación de 2 años, en el que sí se han perdido piezas y lógicamente es un proyecto nuevo, es un proyecto que ha sufrido cambios, es un proyecto que no arrancó ya claramente bien con Ten Hag, no arrancó bien la temporada y queremos ahora qué solución le puede dar Hullman, que como decía antes, creo que primariamente le tiene que dar estabilidad, creo que tiene que tratar de rápidamente estabilizar el equipo, de que lo más posible le dé una identidad, que le dé cierto funcionamiento y bueno, a partir de ahí lógicamente ir creciendo, pero es una tarea que bueno, seguramente ya sepa que va a ser muy complicada y que va a tener que meter mano rápidamente porque lo que hemos visto futbolísticamente y ya vamos a puntualmente hablar de esto con Ten Hag no ha sido bueno. Hemos visto un equipo muy especie con pelota, un equipo de casi sin mucha movilidad, sin juego interno, sin jugadores que aparezcan entre líneas, sin desequilibrio por afuera, con Schick que hizo un par de goles dentro de estos 3 partidos, pero casi que por momentos siendo rehén del equipo, siendo rehén de ese pobre funcionamiento, errores en salida, errores también en pases justamente por ahí, o errores no forzados. Entonces, no ha sido claramente bueno, pese a que son poquitos partidos los que hemos visto con el técnico neerlandés y tampoco se pueden sacar demasiadas conclusiones, pero sí que Holman va a tener, o que, bueno, a la mínima que mejore algo, ya vamos a ver algo mejor de lo que vimos estos 3 partidos oficiales de temporada. Por eso vamos a ver un poquito este 3-4-1 que seguramente utilice Hullman. Lo dicho, también puede como variante jugar con un mediapunta y 2 delanteros. Bueno, esto lo iremos viendo y demás. En el arco, lógicamente, que Flecken va a ser siendo el arquero titular. Que el otro día, por ejemplo, en ese último partido de Ten Hag, no tuvo un gran desempeño ante el Werder Bremen. Cometió errores en salida. El segundo gol, el gol del 2-3, que fue clave después. Fue una acción suya que bueno, es un error muy grotesco por parte de él, pero bueno, así todo va a ser siendo el arquero titular, con Blažević y lo he hecho con Niklas Lom como sus sustitutos, como su segundo y tercer arquero. La línea 3 me parece que es muy cantada, con Kwanza o con Badi Tapsova. Me parece que ante la salida hincapié y la no llegada de un reemplazante para el ecuatoriano, bueno, va a ejercer como ese nuevo central para acompañar tanto al inglés como al hombre nacido en Burkina Faso. Después, como alternativas, no sobra mucho porque está Axel Tate, que es un chico muy interesante, pero un jugador muy joven, que veremos también cuánto o si Hullman lo va llevando de a poco o incluso lo termina sorprendiendo y es un jugador que se termina convirtiendo en uno de los baluartes de este nuevo ciclo. Veremos el caso de Velocian, que llegó la temporada pasada con Xabi Alonso, casi no jugó muy poquito por algunas lesiones, pero bueno, es una variante para jugar de tercer central o para jugar de lateral carrilero por izquierda, así que veremos. Y el caso de Andrich, que sabemos que puede cumplir esa doble función de ser 5 o de ser central, de ser libero
dentro de esa línea de 5, así que veremos porque tiene buenos 3 titulares, aunque siento que Tapsova va a tener que recuperar su nivel, porque la temporada pasada no fue bueno y porque este arranque de temporada tampoco está siendo el mejor por parte del fútbol africano, entonces después alternativas por ahí no tiene de mucha calidad. Por derecha, me imagino que Lucas Vázquez llega para ser titular. Veremos si es así. Porque tenés la opción de Nathan Tela como variante, la opción de Arthur, que finalmente no se ha ido. Poku, que es este extremo. Veremos si Hulman, por qué no pensar que lo puede también reconvertir a carrilero. Es un jugador que por perfil es bastante parecido a Frimpong. Bueno, Frimpong, ¿por qué no pensar que puede ser un poco ese reemplazante de su compatriota? Así que veremos ahí qué rol o en qué función o en qué posición lo termina ubicando el ex técnico del Mainz, por ejemplo. Por izquierda me parece que Grimaldo es un indiscutido, me parece que es un titular, pero más no tiene muchas variantes de nivel, porque está Velocian, que es un bicho muy joven y demás, o el caso de Tela, que puede jugar también a perfil cambiado, pero sacando a Grimaldo, pues no tiene un lateral o un carrilero al uso, no tiene un jugador natural para ese sector, así que Grimaldo me parece que si está bien físicamente, como lo ha sido desde su llegada al club, va a jugar prácticamente siempre. El doble 5 en estos primeros partidos hemos visto que ha jugado Alex García con Andrich y que no ha funcionado, porque Alex García tendría que ser ese organizador y es un jugador que lo que hemos visto dentro de este año y pico que llega en el club no ha sido bueno. Es un jugador que le ha costado por ahí la adaptación, que no se ha sentido por ahí del todo cómodo, que esta temporada ante la salida de Yaka tendría que dar un paso adelante. Veremos si finalmente lo da, pero es un futbolista que por ahora lo que hemos visto no ha sido tampoco muy positivo que digamos. Por eso yo me animo a poner a que Palacios, que yo creo que en cuanto esté bien físicamente, que ya no está, me parece que volverá a ser titular. Y el caso veremos de X, que me parece que por el precio, por la proyección, por la calidad del futbolista, por lo que es lógicamente la inversión hecha, como decía antes y demás, llega un poco para reemplazar esa figura de Xhaka y a la mínima que también se pueda adaptar rápido al fútbol alemán, me parece que va a ser titular. Y me parece que ese doble 5 con Palacios se tendría que asentar rápidamente. Después veremos qué decisión toma Hulman, porque por ahí prefiere un perfil más defensivo y más de corte un poco más físico, como es el caso de Andrich. O si por ahí la duda está entre Alex García o Palacios, entre Alex García o Weki Fernández. Bueno, veremos ahí cuáles son las variantes, pero bueno, dentro de todo creo que es la posición que más tiene cubierta, porque me parece que tiene cuatro futbolistas de nivel para esa posición, así que veremos porque ahí tiene opciones para elegir. En la de la media punta, lo dicho, me parece que Tillman llega o es un jugador que va a ser muy importante. Ben Seir como ese extremo que puede meterse más adentro, que puede tener desequilibrio, un perfil muy diferente a Tillman. Bueno, ¿por qué no pensar que pueden jugar juntos? Después variantes hay, porque está la Echeverry, que también es un perfil que para jugar más por dentro de esa posición de media punta me parece que es muy válido. Caso también muy parecido es el de Massa, futbolista que como siempre destacado tiene cositas muy parecidas a Wirtz. Bueno, ¿por qué no pensar que es otro jugador joven que veremos cómo le va yendo a Hulman? Bueno, también veremos un poco cómo es dentro de un plantel también bastante joven, con varios futbolistas jóvenes que han llegado en este mercado, cómo le va yendo a Hulman, si le va yendo de poco a poco, si los ve bien, los mete en cancha sin ningún tipo de problema. Bueno, veremos también cómo es su gestión en cuanto a los jugadores jóvenes, pero eso Massa es otra alternativa, más un media punta más típico. El caso de Hoffman, que por ejemplo es un vuelta que es el único jugador del plantel actual que coincidió con Hulman en su etapa en el Mainz, es el único jugador que conoce porque ha dirigido en aquella temporada en la cual Hoffman estuvo a préstamo proveniente del Dortmund. Bueno, veremos si Hulman lo logra recuperar. Fue que la temporada pasada jugó poco, perdió mucho terreno. Esta temporada incluso no fue incluido en la lista de la Champions, así que veremos qué tal. O si con Hulman logra más o menos cambiar el rumbo, el rumbo de su situación en el club. Veremos qué tal, pero hoy aparece como una alternativa para ir un poquito más de un poquito más atrás. Está el caso de Poco, que es un extremo que puede jugar dentro de esa media punta. Lo dicho, también puede jugar por derecha dentro de ese carril. Veremos qué tal. Y el caso de Terrier, que ahora está volviendo una lesión. Recordemos que también llegó la temporada pasada. Tuvo una lesión importante, que jugó muy poquito, cuando jugó no rindió. Bueno, veremos porque tiene esta segunda oportunidad y porque es un futbolista que si recupera su mejor versión a nivel físico y a nivel futbolístico, es un futbolista muy interesante para este equipo. Pero bueno, todo depende de cómo esté físicamente. Y el caso 9 con Schick, lógicamente que también será uno de los emblemas de esta nueva era, con Kofané y con Zarco como sus alternativas. Sabemos la salida de Boniface, pero bueno, Kofané llega un poco para justamente ser ese delantero
que ya lo hemos visto que puede jugar con Schick porque lo ha hecho en el partido ante el Werder Bremen, o que puede ser su alternativa directa. Por eso, como decía antes, veremos si Hullman juega con un solo media punta, que en ese caso sería por ahí el caso de Tillman, y juega con dos puntas, que pueden ser Kofan y Schick, compartiendo dupla ataque. O si juega con este 3-4-2-1 con Tillman y otro media punta, o Tillman y un extremo, ya sea Benseguir, ya sea Terrier, ya sea Poku, y con un único punta que lógicamente en ese caso sería Schick. Así que veremos, pero bueno, es un plantel, como decía antes, que tiene diferentes perfiles, es un plantel muy renovado, también lógicamente que habrá que tener paciencia porque es un plantel entre que tiene muchos futbolistas nuevos, en que perdió líderes, entre que perdió incluso, y también lo metemos en la bolsa, al propio Xabi Alonso, que arrancó mal la temporada, que arrancó con un ciclo muy, muy enrarecido con Ten Hag. Bueno, llega un entrenador nuevo, ha sido un mercado de muchos cambios, así que Hullman va a tener por momentos esa tarea de, bueno, estabilizar rápidamente al equipo, de tratar de lo más rápido darle identidad, pero a la vez también habrá que tener un poco de paciencia porque lo hecho ha sido un mercado y ha sido un verano de muchos cambios para el club, así que tampoco podemos esperar de que de la noche a la mañana veamos un Leverkusen en un grandísimo nivel, pero sí que, bueno, sea un poquito mejor de lo que habíamos visto en estos primeros compases del ciclo del neerlandés. Así que veremos qué tal el nombre de Kasper Schulman, veremos cómo su segunda aventura dentro de la Bundesliga. Se habían hablado muchos nombres, el caso de Marco Rose, se había hablado del caso de Hasenhüttl, el nombre de Tedesco, el nombre de Terzic, el nombre de Postecoglou, que a mí dentro de los nombres que habían surgido era el que por ahí más me gustaba, pero bueno, ya las noté con Nottingham Forest, así que veremos qué tal el danés, veremos lo dicho, como esta apuesta interesante, pero también fuerte, y que, bueno, genera también algún tipo de dudas por parte de Rolfes, que, como decía antes, ya con Ten Hag le pifió bastante feo. Bueno, ahora con el técnico danés va a tener una segunda oportunidad y veremos qué tal sale. Así que, bueno, veremos qué es la temporada del equipo, veremos cómo logra revertir esta situación después de este mal arranque, que recién 2 fechas de la Bundesliga. Creo que el proyecto o el objetivo del club era bastante claro, era terminar dentro del top 4, y creo que sigue siendo el objetivo para esta campaña. Sabemos que con Ten Hag pelear la Bundesliga era muy difícil. Bueno, ya con todo esto, con todo lo que ha sido, lógicamente, estos cambios y demás, con todos los cambios en el plantel, el cambio técnico y demás, el objetivo es ese, terminar dentro del top 4, y me parece que si la temporada termina así, será una buena temporada del club en Liga. Después veremos lo que pasa en la Pokal, después veremos también lo que va a ser su desempeño en Champions, que bueno, todavía no ha arrancado, va a debutar el próximo fin de semana, y también lógicamente veremos lo que pasa el próximo viernes en lo que va a ser el debut del técnico danés en ese partido que va a recibir al Eintracht Frankfurt, un equipo que es un rival directo, que arrancó muy bien la temporada, que es un buen equipo, así que va a ser un partido muy interesante para lo que va a ser la reanudación y el comienzo de esta tercera fecha. Así que no mucho más. Les voy a comentar lo que tiene que ver qué piensan de la llegada de Hullman, si es el nombre que hubiesen ido a buscar, si es un nombre que ilusiona, si es un nombre que no, si hubiesen ido a buscar otro técnico. Lo he dicho, a mí me hubiese gustado el nombre de Postecoglou, pero bueno. Y después, qué piensa la temporada del club, dónde va a terminar, si entra al top 4, si queda afuera de Champions, hasta dónde puede llegar en el máximo torneo internacional, no sé, si puede aspirar a ganar un título, por ejemplo, con la Pokal. Bueno, cualquier comentario respecto a lo que puede ser una predicción de la temporada del club es más que bienvenido. Y después no mucho más, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video que les gustó, que compartan, que me sigan el resto de mis redes, me sigan en mi canal principal, y ya saben, por supuesto, todo por todo el resto. Así que no mucho más, lo dicho, hasta aquí el video, y así nos vemos en un próximo video de ADN Bundes.